días a todos. Muchas gracias por la invitación a este congreso. Les agradezco mucho el que me tengan aquí con la oportunidad de hablar. Mi nombre es José Jaime Martínez Magaña y pues hoy les trataré el tema conocido como la inteligencia artificial desde las neurociencias y su aplicación clínica. El objetivo de esta presentación pues será ver una visión general de lo que es la inteligencia artificial, sus fundamentos, cómo se inicia y sobre todo cómo nos ha permitido entender mucho mejor, o como las perspectivas de cómo entender mejor nuestro cerebro y cómo funciona nuestro cerebro, así como distintas aplicaciones clínicas que podemos tener y que se le han realizado. Y también me gustaría cerrar ya al final de la presentación con algunos conceptos y unas preguntas para futuro de cómo la inteligencia artificial podría cambiar nuestra vida diaria. Sin más, pues me gustaría iniciar con la primera diapositiva, y la primera diapositiva pues es observar un poco la historia de la inteligencia artificial. Creo que no podemos hablar de desarrollos tecnológicos sin ver nuestra propia historia y ver cómo se fueron originando el concepto de inteligencia artificial. Y el concepto de inteligencia artificial no es un concepto nuevo. La primera mención de inteligencia artificial, sin ser como tal un concepto de inteligencia artificial, pues se da con los griegos, con una estructura humanoide formada de cobre en la isla de Creta, que su objetivo era proteger a los griegos de los posibles ataques que tuviera esta isla. Y eso se da incluso desde el origen de los griegos, y ellos ya tenían el concepto de inteligencia artificial. Después, con el fundamento de las máquinas, o la máquina de Turing, que es realmente el fundamento de las computadoras, pues se da la primera manifestación, ahora sí, del concepto de la posibilidad de tener la inteligencia artificial. Y Alan Turing, pues es el que fundamenta el primer concepto de inteligencia artificial. Y después tenemos el desarrollo, una vez que se dan estas máquinas de Turing, pues el desarrollo del primer juego de ajedrez. Ahí les muestro en la parte superior, a un lado de la estructura de cobre o de esta persona de Talos, la primera máquina, y prácticamente podemos observar el tamaño de la infraestructura que era requerida para generar una computadora. Esa es una de las primeras computadoras que funcionaron en el mundo. Y pueden observar que prácticamente ocupaba todo un cuarto. Y después, la compañía General Motors, alrededor de los años 1960, fundamenta el concepto de inteligencia artificial per se. Y McCarthy, en los años 1950, es el que realmente establece el concepto de inteligencia artificial. Y el concepto de inteligencia artificial, pues existen muchos conceptos. Y el concepto principal es que la máquina tenga la capacidad de tener la inteligencia de un humano. Lo cual puede sonar sencillo en términos de conceptos, pero detrás de los fundamentos puede ser muy complicado de realmente definir. Y después, con el avance del tiempo, podemos observar que ya se generan máquinas mucho más pequeñas, ¿no? Y realmente durante mucho tiempo, pues las computadoras solamente se usaron para enviar señales eléctricas, ajustar las señales eléctricas, pero no había mucho de la interacción o una capacidad predictiva de las máquinas, ¿no? ¿A qué nos referimos con una capacidad predictiva? Bueno, que la máquina pudiera tomar hasta cierto punto ciertas decisiones basadas en algoritmos matemáticos. Y en este punto, pues era realmente las máquinas, ¿no? Se hacía la pregunta, ¿realmente las máquinas llegarán a hacer cosas que pueden hacer el humano? Porque pues hasta 1960 lo máximo que se podía haber logrado es crear este robot que prácticamente era un brazo que movía cosas a lo largo de una línea de ensamblaje que nos permitía generarlo, ¿no? Pero después llega una máquina que se llama Deep Blue, que le gana a uno de los mejores ajedrecistas en el mundo, ¿no? O sea, conocemos que el ajedrez es un concepto sumamente importante donde necesita mucha cognición a lo largo de nuestra función cognitiva para desarrollar este proceso. Y después se genera
el primer auto autónomo. El primer auto autónomo es el que ya prácticamente no necesita un piloto. Y después, a lo largo de los años 1900, pues se puede observar que se gana, la máquina es capaz de ganar Jeopardy. Jeopardy es esta encuesta que nos permite, es un juego de encuestas, y entonces la capacidad cognitiva, la capacidad de las máquinas para predecir es sumamente alto. Y pues creo que la inteligencia artificial ha tenido su mayor boom, o conocer muchos conceptos a partir de la inteligencia artificial, o permitir que se lleguen a muchos conceptos, o que la mayoría de la gente conozca los conceptos de inteligencia artificial gracias a la liberación en 2022, de ChatGPT y DALL-E. ¿No? ChatGPT, que yo creo que muchos de nosotros que tengamos acceso a Internet conocen a ChatGPT, o DALL-E. DALL-E prácticamente, ChatGPT, colocas un concepto, aquellos que no lo hayan usado, conectas un concepto y él te puede desarrollar incluso un ensayo completo de ese concepto. Vamos a ver más adelante en qué se fundamenta esto, pero de manera breve, pues esto es lo que conocemos como inteligencia artificial generativa. Y después DALL-E, que pues tú puedes colocar, no sé, un concepto, puedes decir, dibuja un oso, y DALL-E generará una imagen única, que no es una imagen previamente creada de este oso. Y así es como se fundamenta la inteligencia artificial. Esta es como una breve historia de los conceptos de inteligencia artificial. La siguiente, por favor. Pero en sí, ver qué es la inteligencia artificial. Y como decía, la inteligencia artificial puede ser definida muy sencillo, pero realmente, ¿qué es lo que fundamenta en términos matemáticos la inteligencia artificial? Y pues la inteligencia artificial se fundamenta en los conocimientos de aprendizaje de máquina. ¿Y qué es aprendizaje de máquina? Pues es que la máquina tenga la posibilidad que a través de un conjunto de datos, aprender de la estructura de datos y sobre todo generar predicciones. Esto es lo que se conoce como aprendizaje de máquina. Y después llega un concepto que se llamó aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo se fundamenta principalmente en lo que se conocen como redes neuronales. Y vamos a ver más adelante cómo funcionan un conjunto de estas redes neuronales. Pero en sí la inteligencia artificial lleva un conjunto de distintos conceptos matemáticos que van desde el aprendizaje máquina hasta el aprendizaje profundo, donde podemos encontrar modelos muy sencillos desde el aprendizaje máquina, como regresiones lineales, regresiones logísticas. Creo que muchos de los que hemos hecho algún tipo de análisis matemático para predecir algo, no sé, predecir si variando la temperatura o variando la presión y la temperatura vamos a tener cierto clima, por ejemplo, ¿no? Que es un modelo pues sumamente sencillo, o que podemos decir, bueno, qué distancia, o algo tan sencillo como basado en la distancia, cuánto tiempo me llevaría de llegar aquí a allá, ¿no? Algo muy sencillo de una línea recta, por ejemplo, es un modelo lineal que nos permite predecir. Conceptos tan sencillos como eso, pues es lo que fundamentan la matemática del aprendizaje de la inteligencia artificial. Aunque existe mucha controversia en el campo de decir, bueno, realmente la matemática detrás o los modelos matemáticos son tan sencillos. Y vamos a ver más adelante que probablemente estos modelos no son tan sencillos. La siguiente, por favor. Y como les decía, el gran avance, creo que considero yo desde mi punto de vista personal, del aprendizaje de máquina fue el desarrollo precisamente del aprendizaje profundo. Y el aprendizaje profundo, como dijimos, pues se basa en redes neuronales. ¿Pero qué es una red neuronal? Bueno, una red neuronal, y se lo coloco ahí en la parte superior, pues hace simulación una red de neuronas, que sabemos que la red de neuronas pues tenemos el cuerpo de la neurona y tenemos muchas dendritas y muchos axones neuronales que conectan cada una de las neuronas, precisamente formando una red. Entonces, tomando eso como fundamento, se trató de hacer la homología a modelos matemáticos, o se hace la homología a modelos matemáticos, donde se tiene una entrada de datos, que estos datos pueden ser tan sencillos como 2, 3 columnas, 4 columnas de conjunto de datos. Y este conjunto de datos generas un modelo matemático, un modelo predictivo, que muchas veces estos modelos predictivos son tan sencillos como modelos lineales, o que pueden ser tan
o pueden ser no tan complicados o tan complicados como regresiones logísticas o regresiones de Firth o distintos tipos de regresiones gaussianas o modelado bayesiano, que puede ser un poco más complicado. Pero en sí, nosotros podemos entrenar una red neuronal donde tenemos distintas capas a lo largo de estos modelos, y cada una de estas capas pues representan muchos modelos matemáticos. Y la activación de cada una de estas capas o cada uno de estos círculos que conocemos como nodos, pues esa activación genera que esa neurona sea activada por ese modelo, por cierta entrada de datos. Y una vez que esa neurona es activada, pues activa la siguiente y activa la siguiente. Entonces, estas capas intermedias en conjuntos de datos se los conocemos como capas o capas ocultas de datos o capas ocultas en el modelo. Y cada una de estas conexiones entre los distintos modelos o entre las distintas capas o entre las distintas neuronas que hace la simulación de la neurona, pues se les asigna un peso. Este peso se aprende de los datos. ¿Y por qué lo aprendemos de los datos? Porque dijimos el modelo matemático va a generar un modelo y genera un peso si ese dato activa esa neurona en particular. Entonces, ¿qué nos permite realizar? Bueno, que al conjunto de datos, una vez que les damos los inputs de datos, pues activa las distintas capas. Y esas capas tienen distintos pesos y nos permite predecir una matriz de pesos. Una matriz de pesos que una vez que tengamos la mejor predicción y nos permite predecir algo que queramos predecir en este conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, no sé, queremos predecir cuál será el clima de mañana basado en 250 mediciones de climas o temperaturas y presiones a lo largo del tiempo. Entonces eso lo tomamos y lo mandamos a un modelo de predicción de distintas capas neuronales y modelamos. El modelado no es que más cambiar los parámetros. Todos los modelos matemáticos cambias parámetros, cambias pesos hasta que encuentras la mejor predicción. Obviamente dentro de la predicción pues podemos tener unos problemas en estas predicciones, que puede ser algo que conocemos como el overfitting, que lo que crean los modelos es están prediciendo demasiado bien los datos, que puede ser simplemente que aprenden la estructura de los datos y no realmente sean predictivos per se, sino que el conjunto de datos te permite obtener la estructura de estos datos, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacemos para mover estos modelos neuronales realmente hasta la capacidad predictiva? Bueno, una vez que tenemos los conjuntos de pesos, pues entonces podemos ingresar un conjunto diferente de datos, no los datos que fueron utilizados durante el proceso de entrenamiento de estas redes, que conocemos como entrenamiento no es más que darle los datos, generar distintos modelos hasta que obtenemos la mejor capacidad predictiva. Pero uno de los puntos importantes es que tenemos estos pesos y un conjunto distinto de datos, podemos darles esos pesos y vamos a tener una predicción distinta. Esa es la gran ventaja de tener estas redes neuronales. Y por ejemplo, en el caso de ChatGPT, pues nosotros colocamos palabras, ¿no? Estas palabras generan estos modelos ya con ciertos pesos, le dan ciertos pesos a las palabras y estas palabras te permiten tener una predicción. Sin embargo, aquí hay dos conceptos. Forward, algo que se llama en inglés como forward propagation o backward propagation. Forward propagation es que el modelo va hacia adelante, va aprendiendo de las capas a cómo va generando hacia atrás, pero también puede regresar hacia la parte posterior de otras capas, y eso te permite aprender la estructura de los datos, y ese es el concepto fundamental de la inteligencia artificial generativa. Una vez que ella aprende, pues ya puede predecir mejor los datos. La siguiente, por favor. Sin embargo, pues podemos ver, esta slide fue tomada de World Data, que lo que se realizó aquí fue observar qué tanto hubo avances en los conceptos de inteligencia artificial, y pueden ver en el eje de las X los años y en el eje de las Y es algo que se llama como los flops. Los flops se conoce como un procesamiento matemático en un punto
un procesamiento matemático o un proceso computacional en un minuto, ¿no? Entonces podemos observar que en los años 1950 pues no había más que 5 o 6 petaflops, lo que significa que podíamos procesar 5 o 6 procesos matemáticos por minuto. Entonces, esta capacidad de procesamiento es lo que ha disparado fuertemente la manera en que podemos hacer las aplicaciones de inteligencia artificial. No podríamos tener aplicaciones de inteligencia artificial sin la capacidad de tener unidades de procesamiento. Y esto lo podemos observar en la curva. Si vemos en la parte superior, pues tenemos ya cerca de 200 petaflops, que son 200 trillones de unidades de cómputo por minuto, que tenemos la capacidad de realizar 200 operaciones matemáticas por minuto, y eso pues nos permitió observar. Si vemos en la parte superior, pues podemos observar ya ahí el desarrollo de ChatGPT, el desarrollo de AlphaFold, que vamos a describir más adelante que cómo funcionan de manera breve estos algoritmos matemáticos. Pero algo que me gustaría que nos lleváramos aquí en términos de concepto, pues es que no podríamos desarrollar las aplicaciones de inteligencia artificial sin el desarrollo de una infraestructura detrás de las aplicaciones de inteligencia artificial. Y aquí me refiero con una infraestructura, pues una infraestructura muy grande de cómputo. La siguiente, por favor. Y eso va ligado con esta infraestructura, ¿no? Podemos observar lo que conocemos como el Internet de las cosas, o la interconexión de todo, ¿no? Nosotros podemos ya incluso tener una computadora y generar un modelo de inteligencia artificial en nuestra propia computadora. Pero el poder generar estos modelos no es tan sencillo, y no es tan sencillo porque necesitamos grandes bases de datos. Estamos hablando de lo que conocemos como Big Data. Y el Big Data no es que yo tengo una computadora y tengo 5 gigabytes o tengo 1 tera en mi computadora y eso lo considero Big Data. En términos de Big Data, lo que sabemos de Big Data, lo que podemos establecer como Big Data es que si podemos mover un servidor para generar esa capacidad de cómputo, estamos hablando que movemos un servidor completo con cientos de terabytes de RAM. Aquellos que son más familiarizados con unidades de cómputo, pues imagínense, o aquellos que no están tan familiarizados, mejor dicho, con conceptos de RAM o los conceptos de cómputo, pues imaginemos que nuestras computadoras, una computadora muy potente, tendrá cerca de 16 GB de RAM. Y tenemos que hacer Big Data, o muchos de estos cómputos los haremos en cerca de 200 terabytes de RAM, lo que significa que serán más de 20 unidades de esas computadoras puestas unidas unas sobre otras para realizar muchos de los cómputos de las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, el desarrollo de la inteligencia artificial no se lleva a un lado del otro de la infraestructura. Si no hay un desarrollo de infraestructura, si no hay una inversión en infraestructura para el desarrollo de la inteligencia artificial, pues no hay una manera de cómo desarrollar estos modelos matemáticos tan grandes que nos permiten hacer predicciones tan precisas, vaya la redundancia del concepto. Y uno de los grandes aliados de la inteligencia artificial para grandes desarrollos, pues ha sido precisamente la que conocemos como cómputo de nube. Y aquí les muestro como un concepto general de cómo, una caricatura de cómo se desarrolla el concepto de nube, cómo eso lleva al desarrollo de servicios. Pero el concepto de la nube, pues todos sabemos que pues, Amazon o Google tienen estos grandes servidores que solamente nosotros podemos accesar. Pero sin estos servidores, pues no podríamos desarrollar mucho de lo que tenemos, ¿no? Y esto nos lleva a que el concepto de inteligencia artificial, pues está fuertemente desarrollado, está fuertemente entrelazado con el concepto de desarrollo o de inversión tecnológica. No podemos desarrollar inteligencia artificial sin inversión tecnológica. La siguiente, por favor. Pero ya hemos hablado un poco de inteligencia artificial, cómo se fundamenta, qué es lo que necesitamos. Pero realmente el concepto de inteligencia artificial, pues era, en términos de filosóficos, en términos de
llegar al concepto más básico de lo que es la inteligencia artificial, pues se fundamenta por Alan Turing en la prueba de Turing. Y él lo que decía es que, bueno, tenemos una persona que va a realizar una pregunta, o un conjunto de personas que van a realizar una pregunta. Esta pregunta se le enviará a una máquina y se le enviará a una persona. Y esta máquina y esta persona responderán esa pregunta. Y comparando las respuestas de la máquina y las respuestas de la persona, si esta respuesta y si las ambas respuestas, de acuerdo al entrevistador, son similares, pues bueno, la máquina tendrá un comportamiento inteligente. Eso es lo que fundamenta el comportamiento inteligente. Sin embargo, pues lo que estamos diciendo es que el comportamiento inteligente de la máquina será igual a la resolución de la capacidad de una tarea cognitiva de las personas. Sabemos ¿y qué es la cognición? La cognición, pues, es como tenemos el razonamiento, tenemos a la memoria, tenemos la resolución de problemas. Es lo que conocemos con el concepto como cognición. Pero realmente definir a la cognición en términos humanos es sumamente complicado, porque no sabemos qué tanto los humanos aprendemos. No sabemos si lo que aprendemos conlleva del concepto. No sabemos si la interacción del concepto es distinta. Por ejemplo, uno de los grandes retos ha sido, por ejemplo, si la máquina puede contar chistes. Este es uno de los conceptos que se ha probado. Y recientemente, bueno, tú le puedes enviar a grandes lenguajes, a grandes modelos de lenguaje, por ejemplo, ChatGPT, algún chiste, ¿no? Que tú te conozcas y él te explicará en términos del concepto por qué es gracioso el chiste. Pero realmente la máquina no se ríe. Y eso es una función cognitiva que lleva la interacción de distintas funciones del razonamiento y la memoria, además de la interpretación en el concepto. Y esta función de comportamiento inteligente, pues no hemos podido simularla, ¿no? Hay algunas interacciones, por ejemplo, está Sally, donde Sally, su función principal de Sally es entender las emociones humanas, tratar de hacer la homología de las emociones humanas. Pero muchas de las veces esta interacción con el concepto no es tan fácil, y no es tan fácil porque muchos de los modelos matemáticos, pues son modelos matemáticos fijos, como vimos, son asignar una serie de pesos que no podemos cambiar. Son modelos que aprendemos de un conjunto de datos. Entonces, si las máquinas aprenden de un conjunto de datos, pues generan modelos predictivos basados en esos conjuntos de datos. Si los conjuntos de datos tienen un sesgo, no podemos generar esos conjuntos de datos. No tenemos estos conjuntos de datos que sean representativos de muchos parámetros o que sean representativos de todo el comportamiento humano. Y eso, pues, es cuando las predicciones de la máquina pueden estar desviadas. Sin embargo, pues la prueba de Turing establece uno de los fundamentos para comparar o para realmente desarrollar todos los algoritmos que nos permitan tener lo que llamamos una inteligencia artificial o un comportamiento inteligente de la máquina. La que sigue, por favor. Y una de las grandes aplicaciones, bueno, que he tenido, nosotros ya podemos observar ChatGPT, podemos mandarlo a DALL-E, que es mucho más relacionado a lo que nosotros podemos realizar en nuestra vida diaria. Y ChatGPT ha tenido implicaciones a lo largo de todas nuestras áreas, pero no solamente la inteligencia artificial, son grandes modelos matemáticos, son grandes modelos de lenguaje, ¿no? Donde las palabras son los conceptos, ¿no? Las palabras son los datos. Entonces, los grandes lenguajes como ChatGPT, pues las palabras son sus datos y ellos tienen ciertos pesos, gracias a estos modelos muy grandes, pues le asignan ciertos pesos y basado en esos pesos pueden generar una respuesta. Pero también podemos generar datos, por ejemplo, las estructuras químicas. Y esto es un artículo publicado recientemente en la revista Nature, apenas hará unos meses, donde utilizando la estructura de los antibióticos, de todos los antibióticos conocidos, las estructuras químicas como datos,
generamos capacidades predictivas para observar cuáles eran los puntos activos o las zonas activas de estos fármacos. Y una vez que tengamos la generación de las zonas activas, pues generar de manera predictiva nuevos fármacos que pudieran unirse a estas regiones, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, los fármacos, su manera de actuar de muchos de los fármacos pues son a través de proteínas, ¿no? Inhibir proteínas en las bacterias, sobre todo los antibióticos, pues es inhibir el crecimiento bacteriano y lo logran utilizando la inhibición a lo largo de las proteínas o la inhibición en las proteínas. Y esta inhibición en las proteínas pues es lo que conlleva ya sea la muerte de la bacteria o la disminución de su crecimiento. Entonces, utilizando los modelos y todas las bases de antibióticos que tenemos, lograron predecir o generar estructuras químicas sin precedentes. ¿A qué me refiero sin precedentes? Es que no había una estructura química parecida. No hay un antibiótico que se les parezca. Entonces, por ejemplo, tenemos distintos antibióticos. Tenemos los betalactámicos, que son muy distintos a otros antibióticos. Y este modelo fue capaz de generar otros modelos matemáticos completamente, otras estructuras químicas completamente distintas, jamás conocidas. Entonces, esta es una de las grandes aplicaciones que ha tenido, no solamente dentro de nuestra vida diaria, sino ya adentrándonos un poco en la biología. La que sigue, por favor. Pero he estado hablando un poquito del concepto de inteligencia artificial generativa. Y la inteligencia artificial, como vimos al principio, es generar los modelos, y los modelos permitían generar una predicción, ¿no? Y esta predicción pues se quedaba ahí. Solamente el modelo tenía estos pesos, y estos pesos generaban algo que queríamos predecir. Sin embargo, con el desarrollo de nuevos modelos y sobre todo con los conceptos de backward y forward propagation, que es que la máquina, pues como vimos, aprenda hacia atrás y ajuste los pesos solamente basado en ella para realizar una mejor predicción, solamente en lo que la máquina o los modelos matemáticos o la salida de los modelos matemáticos como una interacción negativa de regreso hacia los modelos, le permite al modelo aprender nuevas predicciones o generar un conjunto de datos completamente distintos basado en sus pesos que ellos están aprendiendo, que son los mejores predictores. Imaginen que ustedes pueden generar el modelo, y el modelo, imaginen que ustedes quieren predecir, como dijimos, predecir el clima con más de 1 millón de datos a lo largo de distintos años, de presión ambiental, de temperatura, de humedad, y queremos predecir si va a llover en los próximos 10 años, ¿no? Y entonces se lo enviamos al conjunto de modelo matemático, generamos el modelo de inteligencia artificial, el modelo de inteligencia artificial que no queramos generar, generamos este conjunto de pesos, y entonces a la máquina le decimos, bueno, entonces genera una predicción basada en este conjunto de pesos que permita predecir los 10 años. Entonces eso es lo que ella hace, genera la predicción. Pero ahora, ¿qué tal si le decimos, bueno, ahora basado en esta predicción, nosotros realizamos una predicción que digamos, tenemos un conjunto de 250 datos a lo largo de 5 años. Yo quisiera que me predijeras los puntos iniciales, cuál será la presión, cuál será la temperatura, cuál será la humedad de estos distintos climas, ¿no? O de estas distintas temperaturas a lo largo del tiempo. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial generativa. Generará un nuevo conjunto de datos basado en los pesos que ella aprendió del primer conjunto de entrenamiento. Y eso obviamente tiene muchas aplicaciones. Pues ChatGPT es sumamente basado en inteligencia artificial generativa, o DALL-E. Ellos generan estos conjuntos, estos nuevos datos, ¿no? Esta nueva información
solamente con los pesos que ellos tenemos. Y nosotros le decimos, genérame un nuevo chiste, pues él responde, ya sea un chiste o no sea un chiste. Y esto es precisamente lo que conocemos como inteligencia artificial generativa. Sin embargo, pues mucha gente ha observado que podría tener algunas implicaciones pues no tan buenas, ¿no? Como por ejemplo generar imágenes modificadas de personas que están haciendo algo. Sin embargo, pues sabemos ahora, y recientemente hay un artículo publicado también en la revista Nature, donde generaron un conjunto de datos tantas veces con la inteligencia artificial generativa que al punto donde la inteligencia artificial ya no pudo generar lo que quería generar. No se le dijeron, genera un oso. Y ella generó el oso. Y luego le dieron ese conjunto de datos otra vez al oso, a la máquina para que aprendiera de los datos y genera otro modelo con conjunto de pesos. Así, muchas veces. Llegó al punto donde ella ya no pudo generar un oso. Con los mismos datos, con los mismos pesos que ella iba generando. Ella iba generando sus mismos pesos. Y esto nos lleva al concepto de tener herramientas para identificar datos que hayan sido modificados por inteligencia artificial, ¿no? La manera en que, pues ahora estamos desarrollando un contra inteligencia artificial, ¿no? Para realmente poder entender cómo funciona la inteligencia artificial. La que sigue, por favor. Y en la salud, ¿cómo está la inteligencia artificial? ¿No? Pues tenemos la idea, y esto fue una perspectiva publicada en la revista JAMA, donde teníamos la idea de usar estos grandes modelos de lenguaje para generar capacidad predictiva para distintas condiciones, ¿no? Y la idea es que vamos a tener, por ejemplo, Electronic Health Records, que es este registro electrónico de todo lo que sucede en el mundo, en el paciente, en países de alto nivel socioeconómico, ¿no? Y después da un conjunto de biomarcadores, y esos biomarcadores, que pueden ser desde marcadores genéticos, bioquímicos, electrofisiológicos, todo lo que realizamos se realiza durante una evaluación clínica, y un conjunto de modelos matemáticos, y generar capacidades predictivas. Y eso ya está implementado. Hace poco salió publicado en la revista Nature resultados de Palm 2, que es este chatbot de Google, que tiene una gran base de datos de Electronic Health Records y que permitía predecir, ¿no? Distintas enfermedades, principalmente enfermedades cardiovasculares, donde es donde tenemos una mayor investigación, pero también otras enfermedades como cáncer, con mayor precisión que muchos de los clínicos, ¿no? Compararon contra un conjunto de clínicos. Y sobre todo, algo sumamente interesante de este estudio es que los pacientes se sentían mucho más cómodos hablando con el chatbot que hablando con los clínicos. Y esto es algo para tener en consideración. Sin embargo, también algo que tenemos que considerar es que, bueno, entrenar las inteligencias artificiales pues sería tener todos estos conjuntos de datos, lo cual en países de bajo o mediano nivel socioeconómico muchas veces ni siquiera tenemos acceso a Electronic Health Records. Entonces, entender o generar estos modelos con estos países que dependerán de los contextos, pues es sumamente complicado y nos genera la pregunta si realmente los modelos de inteligencia artificial pues serán representativos de nuestra población o realmente lo que están haciendo es generar una mayor disparidades a lo largo de los diferentes estratos socioeconómicos, ¿no? Es algo que pues aún no hemos explorado y que valdrá la pena en cierto punto evaluar y iniciar discusiones para cómo estos modelos o por ejemplo, estos chatbots generará una disparidad en los sistemas de salud, sobre todo en países de bajo y mediano nivel socioeconómico. La que sigue. Y esto es aquí donde me gustaría entrar. Nosotros sabemos que ya generamos nuestro modelo, sea un modelo de inteligencia artificial generativa,
sea un modelo solamente un modelo matemático como cualquier otro. Pero realmente los modelos son aplicables. Realmente los modelos podemos entrenar un modelo en una corte o en muchas cortes y aplicarlos a otras. Entonces, esto fue realizado por un grupo de investigación y fue recientemente publicado igual en la revista Science. Hará unos meses, donde ellos tomaron 5 bases de datos diferentes en pacientes con esquizofrenia a lo largo de diferentes clinical trials y vieron la respuesta. No vieron si ellos iban a responder al tratamiento basado en Electronic Health Records y basado en distintos bioquímicos y distintos encuestas que realizaron a los pacientes a lo largo del tiempo. Encuestas estandarizadas, los parámetros bioquímicos fueron medidos de igual manera a lo largo de las cohortes, y lo que ellos observaron es que, bueno, entrenan el modelo en un conjunto de datos aleatorizado y esperarías que la predicción sea la misma. Entonces, en la parte superior les muestro cómo fue la predicción utilizando distintos modelos matemáticos, ¿no? Distintos modelos de aprendizaje de máquina, y observamos que cuando entrenamos y predecimos en la misma base de datos, pues suena bastante bien predictiva. Pero una vez que se da en la predicción en un conjunto mucho más pequeño de esa base de datos, utilizando los mismos parámetros, utilizando las mismas mediciones, la predicción, la capacidad predictiva de estos modelos no es tan buena como estamos diciendo. Entonces, la generalización de los modelos de inteligencia artificial, pues aún no es tan precisa. Y esto puede deberse principalmente, como hablábamos, al conjunto de datos de entrenamiento. Si nosotros entrenamos un conjunto de datos y el modelo con un conjunto de datos y validamos y probamos en este mismo conjunto de datos, la predicción no es tan buena. Sin embargo, si hacemos la validación cruzada con un dataset independiente, fuera de cómo se realizó, la predicción es mucho mejor. Y esto, pues, lo que tiene de implicaciones es que no podemos realizar generalizaciones de datos de los modelos, diciendo este modelo funciona en una población de, no sé, 5 millones de habitantes, cuando no es posible generalizarlos y llevarlos a otra población que, digamos, va a funcionar igual, porque probablemente no es la misma representación. Entonces, eso nos lleva a que probablemente los modelos de inteligencia artificial tal vez deban ser entrenados basados en un conjunto de datos reclutados en ese mismo lugar, o tal vez validar en otro conjunto de datos independiente y luego probarlo otra vez. Esto habla muchas preguntas de cómo realmente interpretar y cómo realmente generar estos modelos para tener una generalización en los sistemas de salud. La que sigue, por favor. Sin embargo, hay muchas preguntas, ¿no? La inteligencia artificial, pues sabemos que depende de esta gran infraestructura que ya les mostré. Y esta infraestructura puede ser susceptible a decir, bueno, ¿quién tendrá el acceso? ¿Quién controlará esas bases de datos? ¿Quién serán los encargados de generar los datos o de dar los datos de entrada, ¿no? Y entonces este es un artículo publicado en la revista Lancet, donde ellos dan una perspectiva de su visión de cómo puede ser la cadena de bloques en términos de salud. ¿A qué me referimos como cadena de bloques? Bueno, que no solamente una persona sea la encargada de tener el resguardo de los datos, ¿no? No solamente un conjunto de personas, ya sea la industria, ya sea el gobierno, ya sea las universidades, los hospitales, sino que sea una red interconectada a lo largo de todas las cadenas y que cada una de las cadenas tenga una cierta parte de los datos para que ninguno pueda ser una universalidad de datos, ¿no? Que cualquiera pueda ingresar a los datos sin que tenga una restricción, ¿no? Obviamente habría que establecer permisos, quién va a tener ciertos permisos, cómo se va a cuidar la integridad de los datos y cuestiones como esa. Pero este es su concepto fundamenta en cómo crear posiblemente
el acceso universal a este conjunto de datos, al menos en términos de salud. La que sigue, por favor. Y en términos biológicos, hay un desarrollo sumamente importante en términos de Google que se llama AlphaFold. Y AlphaFold fue publicado en la revista Nature. Y AlphaFold lo que hizo fue tomar algo dentro de nuestras células que se llama proteínas. Las proteínas son bloques que forman parte de nuestras células y que son fundamentales porque las proteínas tienen muchas de las actividades biológicas, que pueden ser enzimas, pueden ser contractibilidad, pueden ser transporte de oxígeno, por ejemplo, la hemoglobina, que transporta el oxígeno, es una proteína. Entonces, conocer la estructura de estas proteínas muchas veces es muy complicado porque hay que generar a la proteína en algo que se conoce como un cristal, y ese cristal llevarlo a un cristalógrafo de rayos X, por ejemplo, y con eso generar una estructura proteica, lo cual es sumamente caro y muchas de las proteínas incluso no es posible cristalizarlas. Entonces, lo que hizo AlphaFold es, con un modelo de aprendizaje profundo, generar un modelo predictivo basado en todas las predicciones de estructuras y con las estructuras de la estructura proteica, porque la proteína está formada por muchos aminoácidos en una cadena, predecir o generar un modelo que nos permitiera predecir la estructura proteica. Y ellos observaron que la capacidad predictiva de AlphaFold para nuevas secuencias proteicas es casi del 90%, ¿no? Ellos tienen la capacidad de predecir la estructura de una proteína solamente con su secuencia, la cual obtener la secuencia proteica es mucho más sencillo que realmente realizar toda la estructura de cristalografía, en un 90%, lo cual da una capacidad predictiva sumamente alta, ¿no? Y las aplicaciones de AlphaFold para generar nuevas proteínas son prácticamente, se podría decir, infinitas, porque tú puedes tener una secuencia de aminoácidos como tú quieras y saber su estructura. Y la estructura, la actividad de la proteína depende fuertemente de su estructura. Es por eso que es la gran aplicabilidad de AlphaFold. La que sigue, por favor. Sin embargo, pues tenemos algunos problemas, ¿no?, con esta capacidad de AlphaFold. Por ejemplo, sabemos que una de las vacunas que se conoce como SkyCobion realmente fue generada por inteligencia artificial. El generar la estructura de la vacuna fue generada con inteligencia artificial. Y entonces nos da la pregunta, ¿realmente podemos controlar todas las secuencias? Y eso es lo que esta pregunta es lo que tratan de responder en esta editorial publicada hace unos días en la revista Science, donde ellos hacen una discusión muy interesante de cómo generar bases de datos de secuencias, ¿no?, bases de datos de secuencias, y cómo esas secuencias van a generar las predicciones proteicas. Y esto para tener una regulación en términos de bioseguridad. Y esto habla de cómo realmente pues ahora tenemos que entender y tenemos que, con estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, pues generar nuevas regulaciones de cómo en los ámbitos legislativos, cómo poder legislar, cómo poder estructurar nuevos marcos legales para estos nuevos potenciales agentes que se están generando con inteligencia artificial. La que sigue, por favor. Y una de las grandes preguntas es, bueno, ¿la inteligencia artificial realmente puede evolucionar? ¿Puede aprender? Y esto fue publicado recientemente. Y lo que ellos generan es algo que se llama como genetic programs o programación genética. Y lo que hacen es que, basado en estos grandes lenguajes, en estos grandes modelos de lenguaje, si alguno lo ha utilizado, ChatGPT, si alguno de ustedes son programadores y han utilizado ChatGPT para programar, sabemos que genera códigos. Sabemos que ChatGPT tiene la capacidad de generar códigos. Y ellos utilizaron estos códigos o esta sintaxis de estos grandes modelos para introducir un cambio en el lenguaje o un cambio en el código, y cada vez que la máquina
esperaba generar un cambio, y generas un cambio. Entonces, seleccionan el mejor algoritmo, no en términos de algoritmos matemáticos, sino en términos del algoritmo, en términos de programación, que mejor realiza la predicción. Y entonces eso le permite a la máquina generar miles y millones de algoritmos en términos de programación. ¿A qué nos referimos con algoritmos de programación? Pues programas o softwares que realicen la predicción. Entonces eso le permite obtener el mejor software o el mejor programa que realice la predicción. Entonces esto es algo que nos abre la idea de que realmente, pues, utilizando estos grandes modelos de programación genética, podríamos generar o que la máquina realmente genere modelos que ella tenga la capacidad de evolucionar, ¿no? Modelos nuevos que no tengan ningún precedente. La que sigue, por favor. Y pues bueno, solamente es iniciar la pregunta. ¿La inteligencia artificial es creativa? Esta imagen que les coloco aquí, pues fue generada por inteligencia artificial. Realmente compara la creatividad, o qué es la creatividad, y esto nos habla de poder entender, o tal vez nosotros podemos realizar la pregunta, ¿qué es la creatividad humana? Y cómo la máquina puede estar haciendo la homología de la creatividad humana. La que sigue, por favor. Y pues bueno, realmente si decimos la creatividad humana, pero la inteligencia artificial también nos está tratando de ayudar en cómo predecir esto, tal vez incluso la creatividad humana, y cómo realizar nuestro propio entendimiento del cerebro. En este nuevo trabajo publicado recientemente, en este año, en la revista Nature Neuroscience, ustedes pueden observar este modelo donde ellos predicen, bueno, que lo que haga el modelo de inteligencia artificial es realizar una predicción, ¿no? Pero una predicción a futuro, diciendo, tengo la decisión de tomar o no tomar la decisión. Y entonces realizaron la homología de los algoritmos de toma de decisiones, tomando como distintas imágenes cerebrales y cómo podrían cómo los humanos realizamos estas decisiones durante una tarea de predicción, ¿no? De decir, bueno, por ejemplo, ahí les pongo ese dibujito de un osito que tiene, bueno, está un pescado. ¿Estará el pescado? ¿Cómo es el pescado? Si meto la mano, se encontrará el pescado. Y esa capacidad de predecir, ¿no? Esa es única de nuestro cerebro, porque la máquina no puede moverse a lo largo de distintos contextos. Y eso es precisamente lo que trata esta perspectiva o este nuevo modelo, esta nueva propuesta de modelos de inteligencia artificial. La que sigue, por favor. Pero nos habla, bueno, ¿qué podemos aprender? Realmente, ¿qué aprendemos? ¿Qué queremos que el modelo aprendamos? ¿Cómo aprendemos? Todas estas preguntas, o estas dos preguntas, son sumamente importantes para el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial que estén mucho más en homología con lo que conocemos de nuestro cerebro. Y esto conlleva a entender dos conceptos desde nuestro propio entendimiento como humanos, que es la autoconciencia y que es la parsimonía. Si no conocemos estos conceptos o no sabemos qué es nuestra propia autoconciencia, pues no sabemos qué aprendemos. Si no sabemos qué aprendemos, no sabemos cómo lo vamos a aprender. Y en dado caso, pues no podemos llevar o trasladar estos conocimientos hacia una máquina que va a ser la que va a realmente aprender de nuestro propio entendimiento de nuestro ambiente. La que sigue, por favor. Y bueno, solamente es generar estas preguntas que nos permitirían, pues, generar tal vez en muchos más adelante nuevos modelos o tal vez nuevas regulaciones que regulen a la inteligencia artificial, y es entender, bueno, algunos tabús que espero en esta plática pues tal vez los haya no generado más, sino tal vez incluso tratar de entender que tal vez lo que nos tendríamos que hacer con la inteligencia artificial pues es
entenderla, como en muchos de los desarrollos tecnológicos que se han realizado a lo largo del tiempo, como el desarrollo de los carros, el desarrollo de los celulares. Tal vez estamos en el punto de realmente entender a la inteligencia artificial y los aspectos que modificará en nuestra sociedad y en nuestro entorno. Y entonces, estas 4 preguntas me gustaría que todos nos pusiéramos a pensar un poco realmente. ¿La inteligencia artificial es más inteligente que los humanos? ¿La inteligencia artificial puede llegar al punto de amar? ¿Realmente será dañina en algún punto? ¿Y realmente la inteligencia artificial estará en todos lados? ¿Estará prácticamente en todo lo que conocemos? Son puntos que pues solamente para autorreflexionar y llevarnos como conceptos para futuros interrogantes. La que sigue. Y pues les agradezco, muchas gracias por su atención. Les dejo mis datos de contacto para cualquier pregunta, para cualquier comentario, sugerencia o reclamo. Y pues les dejo una reflexión de Cajajil Mazot, y que creo que desde el concepto de lo que vimos ahorita desde las neurociencias es sumamente importante, que la inteligencia artificial no tiene sentido sin la inteligencia humana, ¿no? No podemos hacer una homología de inteligencia artificial sin conocer cómo funciona la inteligencia en los humanos. Y de nuevo les agradezco mucho por su atención.